Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las palabras cobran vida y las historias se transforman en experiencias que enriquecen nuestra mente y alma. Este canal es tu punto de encuentro con los grandes relatos de la literatura, aquellos que no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar, a cuestionar y a descubrir nuevas dimensiones del pensamiento humano. Si eres un amante de la literatura profunda, de las narraciones que tocan las fibras más sensibles del ser humano, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los maravillosos viajes que tenemos preparados para ti. Al unirte a nuestra comunidad, te conviertes en parte de una conversación literaria que no conoce límites, en la que cada libro se convierte en una nueva puerta a un mundo fascinante. Hoy iniciamos un viaje muy especial. Adentrándonos en la obra de Ramón María del Valle-Inclán, exploraremos El resplandor de la hoguera, una historia cargada de simbolismo, introspección y profundidad emocional. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, descubriremos cómo el autor español, con su característico estilo modernista, nos lleva por un recorrido hacia los rincones más oscuros del alma humana. Cada capítulo es una reflexión sobre la desesperación, el deseo, el sufrimiento y la búsqueda de sentido en un mundo lleno de contradicciones. En este libro, la hoguera no es solo un símbolo de fuego y destrucción, sino también de renacimiento, de transformación, de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Es la metáfora perfecta de lo que sucede en el interior de los personajes, que atraviesan sus propios tormentos y revelaciones. A través de sus palabras, Valle-Inclán nos invita a cuestionar las normas sociales, a enfrentar los demonios internos y a reflexionar sobre la esencia misma de la existencia humana. Así que prepárate para sumergirte en un relato profundo, donde la belleza de las palabras se entrelaza con la complejidad de los sentimientos. Al final de este recorrido, quizás encuentres que las preguntas que plantea el autor no solo son relevantes para sus personajes, sino para todos nosotros. Capítulo 1. La llama en la oscuridad. La primera llama era apenas una chispa, un suspiro de luz que se levantaba entre la espesa oscuridad que envolvía todo a su alrededor. Era una luz que parecía nacer de las entrañas de la nada, sin esperanza, sin promesa, solo un instante de claridad en un mundo envuelto en sombras. Así, con una fragilidad que desbordaba lo humano, la llama se levantaba, temerosa, pero desafiante, contra el olvido. El hombre, que caminaba en ese paisaje de sombras, sentía como la llama se reflejaba en su pecho, tan pequeña y tan grande al mismo tiempo. El resplandor no le iluminaba, sino que lo envolvía, lo rodeaba con su calor, pero a la vez, lo sumía en una oscuridad más espesa. ¿Qué buscaba allí? Nadie podía decirlo, ni siquiera él. Solo un impulso, un caminar errático hacia lo desconocido, guiado por una llama que lo cegaba y lo mostraba a la vez. A cada paso que daba, sus recuerdos lo alcanzaban, como una marea que sube lentamente hasta ahogar el presente. El pasado lo acechaba desde la distancia, y no importaba cuánto corriera, no lograba escapar de él. Era un espectro constante, una sombra que caminaba a su lado. Sus recuerdos eran como una maraña que no podía deshacer, una encrucijada que lo mantenía en el mismo lugar, aun cuando parecía avanzar. En su caminar, las ruinas de lo que antes fue un hogar, un lugar de promesas y sueños, se levantaban ante él. Los muros estaban derrumbados, las puertas abiertas a la nada, y las ventanas vacías como los ojos de un muerto. No había vida en aquel lugar, solo ecos de lo que una vez fue. En ese desmoronamiento, se reflejaba la descomposición de su propia alma, la misma que lo impulsaba a seguir avanzando a pesar de que no quedaba nada. La desolación le hablaba en silencio, y cada rincón donde había existido amor, hoy solo le ofrecía la frialdad de la muerte. El hombre no podía detenerse, no podía ceder ante la tentación de mirar atrás, porque en su corazón sabía que su lucha no era con el mundo que lo rodeaba, sino con él mismo. La hoguera dentro de su pecho no era de fuego, sino de desesperación, de un ardor sin fin que nunca encontraría consuelo. No era una llama que brindara calor, sino una que consumía su ser, que lo reducía a cenizas y lo reconstruía sin cesar. Y en ese proceso de destrucción y renacimiento, el hombre se encontraba atrapado, como un insecto en la tela de una araña invisible. Las sombras que lo rodeaban parecían tener vida propia. No era la oscuridad que lo rodeaba, sino las sombras que se movían dentro de él, sombras que crecían en el silencio, alimentadas por su miedo y por sus deseos no cumplidos. Cada paso que daba en la oscuridad lo acercaba más a las sombras que poblaban su alma. No importaba cuánto caminara, siempre había algo que lo perseguía,
una presencia, un rostro, una forma que nunca podía identificar. Quizás fuera el mismo, quizás un reflejo de todo lo que había dejado atrás. Pero, al final, en esa persecución, el hombre solo encontraba más oscuridad, más vacío, como un eco que nunca se desvanecía. Había algo extraño en su caminar. No se trataba solo de ir hacia un destino, sino de enfrentarse con cada parte de sí mismo que había quedado atrás. Caminaba no para llegar, sino para entender lo que lo había hecho caminar, para comprender por qué había sido arrastrado hasta ese lugar donde la luz apenas lograba ser una promesa distante. La hoguera no le ofrecía respuestas, solo más preguntas. La llama era un guía errante, que lo dejaba ver lo suficiente para mantenerlo en marcha, pero sin permitirle nunca ver todo el panorama. A lo lejos, una figura se aproximaba. Era una figura débil, como una sombra en el horizonte, que se desvanecía y aparecía según el vaivén del viento. ¿Era una ilusión o alguien más como él? No importaba. Lo único que quedaba era la caminata, la huella que dejaba en el polvo, y el fuego que nunca se extinguía, que nunca lo abandonaba. Si la figura representaba algo, quizás fuera la esperanza de encontrar un compañero de sufrimiento, alguien que compartiera ese caminar sin fin. Pero al acercarse más, la figura desaparecía como el humo, y el hombre se quedaba solo una vez más, con la llama como su único compañero. En su corazón, algo le decía que ya no podía detenerse. La llama era un reflejo de su ser, pero también era su condena. No podía mirar atrás, no podía detenerse. Era la fuerza de la llama lo que lo empujaba, una fuerza que no comprendía, pero que le mantenía de pie, aun cuando ya no quedaba nada en él. Y así continuaba, en la quietud de la noche, con la llama que no lo dejaba caer, con el tormento que nunca lo abandonaba. El mundo se disolvía en el vacío, y la única realidad era esa lucha sin fin, esa hoguera interna que lo devoraba y lo iluminaba a la vez. Y, tal vez, en algún lugar más allá de la oscuridad, encontraría un final. Pero no importaba. Lo que importaba era el caminar, porque, al final, en la oscuridad, todo lo que quedaba era la llama que nunca se extinguiría. Capítulo 2. El eco de las sombras. El hombre seguía su camino, con la llama en el pecho como una constante presencia. Era un fuego que no consumía, pero que tampoco se apagaba, un fuego que no encontraba reposo. El avance no era más que un paso tras otro, sin rumbo, sin dirección clara. Solo la luz vacilante de la llama lo guiaba, y con ella, el eco de un pasado lejano que parecía no querer irse. La soledad lo rodeaba. No había más que la quietud de la noche y el crujir del suelo bajo sus pies, como si el mundo mismo estuviera suspendido en un eterno silencio. Era como si la tierra misma lo acogiera en su seno, guardando sus secretos, sus dolores. Pero el hombre no podía escapar de lo que cargaba dentro de sí. Sabía que, en el fondo, su mayor enemigo no era el vacío que lo rodeaba, sino lo que se ocultaba en su alma, las cicatrices invisibles que llevaban mucho tiempo tatuadas en su ser. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía apoderarse de él, como si el espacio se estrechara y el aire se volviera más denso. Las sombras ya no eran meras proyecciones de la noche, sino manifestaciones de algo mucho más profundo. Cada sombra que veía parecía tener vida propia, como si se alimentara de su ansiedad y de sus temores. Las sombras eran su único testigo, su única compañía. Pero no le ofrecían consuelo, solo una vigilancia constante, un recordatorio de lo que había perdido. En su mente, los recuerdos volvían a arremolinarse. Recordaba la voz de aquellos que ya no estaban, la fragancia de los días pasados, las risas que se habían perdido en el viento. Cada uno de esos recuerdos se presentaba ante él como un destello de luz, tan fugaz como la llama que lo guiaba, pero dejando una marca indeleble en su ser. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en ellos, en esos momentos en que todo parecía tener sentido. Pero ahora, todo eso había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La tierra a su alrededor estaba vacía. Las huellas que dejaba en el suelo se desvanecían rápidamente, como si nunca hubieran estado allí. Él también sentía esa misma fugacidad en su ser, como si fuera algo transitorio, algo que pasaba sin dejar huella. Los recuerdos, la tristeza, la angustia, todo eso se deslizaba en el viento, se diluía con la misma rapidez con la que lo había tocado. Nada en él permanecía, pensó, todo se iba como el agua entre los dedos. De repente, algo cambió en el aire. Un susurro.
algo que no podía identificar, algo que parecía provenir de las sombras mismas. Era una voz, o quizás solo un murmullo, una palabra rota en el aire que parecía llamarlo. El hombre se detuvo. Sus ojos buscaron en la oscuridad, pero no encontró nada. Solo la presencia de las sombras que lo rodeaban. Las sombras no hablaban, pero parecían susurrar, como si guardaran secretos que él no podía desvelar. La voz se desvaneció, pero el eco seguía retumbando en su mente, como una campana que no dejaba de sonar. ¿Qué era eso? ¿Un sueño o una visión? El hombre no lo sabía. La frontera entre la realidad y la imaginación se había desvanecido, y ya no sabía si aquello que sentía era producto de su mente o si realmente algo lo estaba llamando, algo más allá de su comprensión. Pero, sin embargo, había algo en ese susurro que lo atraía, como una cuerda invisible que lo obligaba a seguir adelante, sin importarle lo que dejaba atrás. En su corazón, sentía el peso de una carga que no podía soltar. Había un vacío, un espacio en el que nada podía llenar. No importaba cuánto caminara, la sensación de estar incompleto lo acompañaba siempre, como una sombra que nunca lo dejaba. Esa sombra era más que la oscuridad a su alrededor. Era el reflejo de su propia alma, de lo que había perdido y de lo que nunca sería. Caminó más rápido, movido por una necesidad inexplicable de llegar a algún lugar, a alguna respuesta. ¿Pero a dónde iba? ¿Qué esperaba encontrar en la oscuridad? Las respuestas no llegaban. La hoguera seguía iluminando solo lo inmediato, no lo lejano. La llama no ofrecía más que lo que estaba justo frente a él, sin permitirle ver más allá. Era como si la hoguera misma estuviera destinada a mantenerlo en su lugar, a impedirle ver el futuro. Y, en ese silencio profundo, el hombre se sintió más solo que nunca. La soledad no era el vacío a su alrededor, sino la distancia entre lo que había sido y lo que ahora era. Se dio cuenta de que, aunque sus pasos lo alejaban de lo conocido, en realidad nunca había dejado atrás lo que llevaba dentro. No importaba cuántos caminos recorriese, la carga era la misma, y el tormento no disminuía. Se quedó quieto, mirando hacia la nada. La llama en su pecho, débil, vacilante, parecía decirle que nada cambiaría. Que la oscuridad no era algo que pudiera disiparse con la luz, sino algo que formaba parte de él, algo que debía aceptar. Sin embargo, esa aceptación parecía lejana, inalcanzable. No podía aceptar la oscuridad que lo habitaba, no podía resignarse a vivir con ella. Y así, en la vastedad del silencio, siguió adelante, sin saber si estaba más cerca de una respuesta o si la oscuridad lo engulliría para siempre. Capítulo 3. En las garras de la llama. El viento soplaba con fuerza. La oscuridad había tomado completo control de su entorno, pero no era una oscuridad tranquila. Era una oscuridad viviente, densa, que se apoderaba de su mente. El hombre seguía avanzando, aunque sus pasos parecían desmoronarse bajo el peso de lo que llevaba consigo. No podía librarse de las sombras que se estiraban ante él, como si fueran parte de su alma misma. El aire fresco lo golpeaba de forma intermitente. Como si la misma naturaleza tratara de advertirle que la tormenta no estaba lejos, ni en el cielo ni en su interior. La hoguera, esa llama diminuta que se mantenía a su lado, seguía viva, pero su luz se había tornado más tenue, más incierta. Era como si el fuego tuviera miedo de la oscuridad que lo rodeaba, como si tuviera miedo de lo que el hombre escondía dentro de su pecho. Cada chispa que saltaba parecía anunciar el fin de algo. Las llamas titilaban, como si su resplandor estuviera a punto de apagarse, arrastrando consigo todo lo que quedaba de luz. Por dentro, el hombre sentía un vacío cada vez más profundo. La llama que ardía en su pecho parecía apagarse lentamente, despojándolo de su última chispa de esperanza. Sin embargo, no podía dejar de caminar. No podía detenerse. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, hacia un lugar donde la oscuridad no lo alcanzara, donde las sombras dejaran de perseguirlo. Pero sabía que ese lugar no existía, o si existía, no estaba al alcance de su mano. La oscuridad que lo rodeaba parecía más densa a cada paso, como si le susurrara que no había escape, que no había refugio de lo que él mismo cargaba. Miró hacia el horizonte, pero lo único que veía era un abismo negro, una expansión infinita de vacío. Las estrellas se habían ocultado, y el cielo estaba vacío, sin promesas. Era como si el mundo se hubiera detenido, suspendido en un momento eterno de desesperanza.
La tierra que pisaba parecía seguir el mismo patrón. El suelo bajo sus pies era blando, inestable, como si también él estuviera perdiendo la capacidad de sostenerlo, como si todo se desmoronara a su paso. La llama no solo iluminaba su camino, sino que también reflejaba las distorsiones de su mente. Las sombras que lo rodeaban ya no eran solo manifestaciones de la oscuridad exterior, sino que también comenzaban a tomar forma dentro de él. Las sombras no solo le hablaban, sino que también lo tocaban, lo roían desde adentro. Pensó en aquellos que había conocido, en aquellos que ya no estaban. Las voces de sus ausentes comenzaban a retumbar en su cabeza. Recordaba sus rostros, sus gestos, como si fueran fantasmas que se colaban en sus pensamientos, trayendo consigo un dolor profundo y constante. Había algo extraño en todo eso. Como si la oscuridad tuviera una voz propia, algo que él no podía entender. Las sombras parecían susurrar en un idioma que no lograba descifrar, pero que lo llamaban con una urgencia que no podía ignorar. La llamada era constante, un eco que reverberaba en su pecho, y cada vez que intentaba alejarse, más fuerte se hacía. Sin embargo, había algo que lo mantenía en pie, algo que lo empujaba a seguir avanzando, aunque no comprendiera qué era. La llama, aunque débil, seguía allí, y él sabía que era lo único que quedaba de él, lo único que le pertenecía. El hombre ya no estaba seguro de si caminaba por el desierto físico o si había entrado en un mundo interior donde el dolor y el sufrimiento se transformaban en algo tangible, algo que lo desbordaba. De repente, escuchó un ruido sordo, lejano, como un eco arrastrado por el viento. Era un sonido que venía del fondo de la tierra, como si algo estuviera despertando, algo antiguo y olvidado. El hombre detuvo su paso. Su corazón latió con fuerza, una vibración que parecía atravesar todo su ser. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si algo las estuviera alterando. El aire se volvía más denso, y el hombre sentía que la presión sobre su pecho aumentaba, como si la tierra misma lo estuviera oprimiendo. Él no sabía a dónde iba, ni por qué seguía caminando. Pero algo lo mantenía en movimiento, algo que lo atraía hacia lo desconocido. Quizá era el miedo, quizá la esperanza de encontrar algo más allá de la oscuridad. O tal vez, simplemente, ya no podía detenerse. Al final, el hombre entendió que el viaje no era solo físico, sino espiritual. No podía escapar de lo que había dentro de él, no podía huir de la sombra que lo habitaba. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que no podía dejar atrás, de lo que nunca se iría. La llama seguía iluminando su camino, pero su luz parecía más tenue, como si ella misma estuviera perdiendo la batalla contra la oscuridad. La llama, aunque titilante, resistía, pero el hombre ya no sabía si su resistencia era un acto de valentía o de desesperación. Quizá no había diferencia entre una y otra, pensó. El hombre ya no sabía si lo que buscaba era la luz o la oscuridad, si anhelaba la paz o el caos. Todo parecía fusionarse en un solo espacio, un espacio donde las sombras no solo lo rodeaban, sino que se volvían parte de él. Con cada paso que daba, el hombre se adentraba más en la oscuridad. La hoguera que lo acompañaba era ahora su única aliada, su única luz en medio de la niebla que lo envolvía. Pero a medida que la oscuridad lo engullía, el fuego parecía desvanecerse, y el hombre entendía que, al igual que el fuego, él también estaba perdiendo su forma. Ya no podía distinguir si era el quien caminaba o si la oscuridad lo estaba llevando, arrastrando su ser, apagando su llama interior. Capítulo 4. El silencio de la noche. La noche caía con una pesadez que parecía apoderarse de cada rincón de la tierra. El hombre avanzaba, pero ahora sus pasos se sentían más lentos, como si el peso de lo desconocido le arrastrara. Cada paso que daba era como si estuviera atravesando un campo de espinas, donde cada fragmento de suelo parecía desgarrarlo desde dentro. La llama de la hoguera, que antes había brillado con cierto resplandor, ahora parpadeaba débilmente, luchando por mantenerse viva en medio de la negrura que lo rodeaba. El aire estaba denso, cargado de presencias que él no podía identificar. El viento, como un espectro, recorría su cuerpo, trayendo consigo susurros lejanos que apenas lograba comprender. La oscuridad ya no era solo la ausencia de luz, era algo más profundo, algo que parecía tener vida propia. Las sombras se habían extendido, cubriéndolo todo, como si el universo entero hubiera cedido ante su presencia. El hombre miraba la hoguera. Su pequeña llama, que antes le parecía tan poderosa,
ahora parecía una vela en medio de una tormenta. El fuego no era capaz de luchar contra la inmensidad de la oscuridad, y él lo sabía, pero aún así no podía apartarse de su lado. El miedo lo mantenía aferrado a ella, como si fuera su última esperanza. En ese momento, se dio cuenta de algo. La llama ya no representaba solo luz. Era una metáfora de su propia lucha interna, de su desesperación. La hoguera era la imagen de lo que quedaba dentro de él, luchando por resistir, pero sabiendo que no podría hacerlo por mucho tiempo. De repente, el silencio se hizo aún más profundo. Ya no se escuchaba ni el viento. La tierra misma parecía haberse quedado inmóvil. El silencio era ensordecedor, un vacío que lo rodeaba por completo, un vacío tan absoluto que casi podía tocarlo con las manos. En ese silencio, el hombre comenzó a escuchar su propia respiración, entrecortada, agitada. Cada inhalación parecía un esfuerzo, cada exhalación un alivio que se desvanecía rápidamente. Era como si la propia naturaleza lo observase, lo juzgase, como si el silencio fuera una condena que le era impuesta por algo que él mismo había traído consigo. Se detuvo un momento. El frío comenzaba a calar en sus huesos, y un escalofrío recorrió su espalda. El aire se había vuelto tan helado que parecía atravesarlo, como si su cuerpo mismo fuera incapaz de resistir el abrazo de la noche. Pero no podía detenerse. No podía ceder ante la amenaza del frío, ni ante el vacío que lo envolvía. No tenía otra opción más que seguir avanzando, aunque no supiera hacia dónde. Miró nuevamente hacia el horizonte, pero no encontró ninguna señal de luz, ningún indicio de esperanza. El horizonte estaba borroso, como si las sombras lo hubieran absorbido por completo, y la única guía que quedaba era la débil llama que aún resistía en su pecho. El hombre comprendió que no podía depender de la luz exterior para orientarse. La única dirección que tenía que seguir era la que nacía de su interior. Se dio cuenta de que la verdadera oscuridad no venía de fuera, sino de su interior, de su alma. La oscuridad que temía no era la que lo rodeaba, sino la que había traído consigo y que se había alimentado de sus propios miedos. El aire se espesaba a su alrededor, como si se volviera más denso y difícil de respirar. Era como si el mundo mismo se hubiera cerrado sobre él, como si la noche lo estuviera atrapando. La hoguera parpadeó nuevamente, pero ahora era aún más tenue. El fuego estaba al borde de apagarse, y él sabía que no podía dejarlo morir. Era lo único que lo mantenía unido a la realidad, lo único que le daba una razón para seguir adelante. Pero las sombras no solo estaban ahí para rodearlo. La oscuridad comenzaba a jugar con su mente, distorsionando la percepción de la realidad, como si la misma noche quisiera devorar su conciencia. Los recuerdos de su vida anterior, de los días en los que había sido libre, comenzaron a fluir como una corriente turbia en su mente. Recordó rostros, palabras, promesas rotas. Y cada pensamiento parecía hundirlo más en el abismo de su propio ser. La voz interior que lo guiaba, que antes había sido clara y firme, ahora se desvanecía. Las palabras en su mente ya no tenían forma, solo eran ecos vacíos que se desvanecían antes de llegar a su mente consciente. La llama que aún ardía dentro de él se estaba extinguiendo, y con ella, su última conexión con el mundo exterior. El hombre sintió cómo se desmoronaba por dentro, como su esperanza se deshilachaba con cada paso, como si el suelo mismo le fuera negado. En ese momento, una nueva presencia apareció, una presencia que no era visible, pero que el hombre sentía con una claridad aterradora. Era una presencia antigua, profunda, que lo observaba desde el fondo de su ser. Aunque no la podía ver, el hombre sabía que estaba allí. Era como una sombra que lo envolvía por completo, que lo absorbía. Y entonces, comprendió que ya no podía escapar de sí mismo. La oscuridad no era algo que pudiera dejar atrás. La oscuridad era él. El viento se levantó de nuevo, soplando más fuerte, trayendo consigo un susurro lejano, casi imperceptible. El sonido era tan tenue que el hombre apenas podía escucharlo, pero sabía que era real. Un susurro de algo más grande que él, algo que lo trascendía. Y en ese susurro, comprendió lo que le quedaba por hacer. Debía enfrentar la oscuridad, abrazarla, como una parte de su propia existencia, como una parte de lo que lo hacía ser quien era. La llama no podría resistir por siempre, pero él sí. Aunque la hoguera fuera débil, su alma todavía ardía. Con esa comprensión, el hombre continuó su camino,
no sabiendo si las sombras lo devorarían o si encontraría la luz en algún rincón oculto de su ser. Pero lo sabía con certeza, la lucha no era contra la oscuridad exterior, sino contra la que se había hecho parte de él. Y con esa verdad, avanzó, enfrentando la noche sin miedo, dispuesto a descubrir lo que su alma aún tenía por ofrecer. Capítulo 5. La profundidad del abismo. El hombre, al avanzar por el oscuro y desolado sendero, comenzó a percibir algo extraño en el aire. Era una sensación palpable, algo más que el frío que cortaba su piel y la oscuridad que lo rodeaba. El aire parecía denso, cargado de una presencia que no podía identificar, como si el mismo viento estuviera impregnado de antiguos secretos, susurrando historias olvidadas. Cada paso que daba, cada movimiento, parecía como si el suelo bajo sus pies fuera a desvanecerse, a ceder bajo su peso, pero algo lo mantenía firme. La incertidumbre se aferraba a él como una sombra inseparable. En el silencio de la noche, solo se oía su respiración, profunda y pesada, como un eco que retumbaba en sus oídos. La soledad lo envolvía por completo, y la sensación de que todo lo que lo rodeaba era ajeno a su existencia, de que estaba completamente aislado, le hacía preguntarse si aún estaba vivo. El tiempo parecía haberse detenido, las horas se alargaban y el hombre sentía que el espacio mismo se comprimía, atrapándolo en una prisión de pensamiento y conciencia. De repente, algo se movió en la oscuridad. Un leve crujido, casi imperceptible, hizo que el hombre se detuviera. El sonido de algo desplazándose en la penumbra, algo o alguien que no podía ver, pero cuya presencia podía sentir con una intensidad inusitada. Su mente comenzó a juguetear con ideas vagas, la ansiedad se apoderó de él, y cada susurro del viento parecía ser una advertencia de que algo más acechaba en las sombras. El hombre dio un paso atrás, pero no estaba seguro de si lo hacía por miedo o por la necesidad de seguir avanzando. El avance era una contradicción. Cada paso hacia adelante lo alejaba más de sí mismo, y cada paso hacia atrás lo acercaba más al abismo de la desesperación. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Qué lo había impulsado a seguir adelante sin importar lo que lo aguardaba? La respuesta era tan incierta como las mismas sombras que lo rodeaban. El crujido volvió a sonar, más fuerte esta vez, más cercano. El hombre miró a su alrededor, buscando alguna señal que le indicara de dónde provenía el sonido, pero todo lo que encontró fue la misma oscuridad, envolviendo su ser con una opresiva pesadez. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia, como si la misma noche estuviera respirando, inhalando y exhalando, retorciéndose a su alrededor. Y en ese torbellino de incertidumbre, el hombre sintió una presencia aún más cercana, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad, esperando. Por un instante, su mente intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás todo esto era producto de su imaginación, una ilusión creada por el miedo y la tensión que lo consumían. Pero no podía ignorar la sensación de que algo más estaba en juego, que la oscuridad no era simplemente un espacio vacío, sino algo mucho más profundo, algo que no podía comprender, pero que sentía con cada fibra de su ser. El viento aumentó de intensidad, y en su murmullo parecía traer consigo una palabra antigua, un nombre olvidado, un sonido que resonaba en su alma. El hombre no comprendió qué era ese susurro, pero sintió su poder, como si le hablara directamente al corazón, como si le revelara secretos que su mente aún no podía procesar. En ese momento, comprendió que no estaba solo en ese lugar, que su soledad era una ilusión, y que las sombras no eran solo una representación de la oscuridad externa, sino manifestaciones de su propia alma. El hombre estaba atrapado no solo en la oscuridad del mundo exterior, sino también en la oscuridad de su propio ser. Cada sombra que lo rodeaba era una extensión de su propio vacío, de sus propios miedos y recuerdos. Lo que había comenzado como un simple viaje hacia lo desconocido ahora se había transformado en una odisea interna, un descenso hacia los rincones más oscuros de su psique. Cada paso lo acercaba más a un abismo del cual no sabía si podría salir. El hombre avanzó, pero con cada paso el peso de su alma parecía aumentar. La carga de su propia existencia lo estaba desgastando, y a medida que se adentraba más en la oscuridad, comenzó a percibir que el abismo no era solo un espacio vacío, sino un lugar donde los recuerdos y las emociones se entrelazaban, creando una maraña de dolor y arrepentimiento. El abismo se le presentaba como un reflejo de sí mismo, un lugar donde las sombras de sus propios pensamientos y temores lo acechaban, lo devoraban. Cada vez que sus pensamientos se sumían más en la oscuridad, él encontraba algo nuevo que lo atemorizaba aún más.
Las visiones comenzaron a invadir su mente. Rostros del pasado, palabras no dichas, promesas rotas, y todas esas pequeñas fracturas en su ser que nunca había querido ver. Cada visión era una punzada que lo atravesaba, dejándolo exhausto, pero no podía dejar de mirar, no podía apartar la vista de su propio reflejo en las sombras. En medio de esta tormenta interna, un pensamiento surgió, casi como un susurro. ¿Y si la oscuridad no fuera algo que debiera temer? ¿Y si la oscuridad fuera, en realidad, la única forma de encontrar la luz? El hombre se detuvo un momento y reflexionó sobre esto. Quizá había estado buscando la luz fuera de él, esperando encontrarla en el resplandor de algo exterior, sin darse cuenta de que la luz siempre había estado dentro de él, pero oculta bajo las capas de miedos, recuerdos y sufrimiento. El viento cesó de golpe, y el silencio lo rodeó nuevamente. El silencio era más profundo ahora, como si el abismo hubiera absorbido todo el sonido, todo el movimiento, como si todo en el mundo hubiera dejado de existir. En ese silencio, el hombre encontró la paz momentánea que tanto había anhelado, no porque la oscuridad lo hubiera dejado, sino porque había dejado de luchar contra ella. Con una calma renovada, dio un paso más. Ya no se sentía tan agobiado por el peso del miedo, sino que lo aceptaba como una parte de sí mismo. El hombre comenzó a comprender que el abismo no era un lugar al que temer, sino un lugar al que debía descender para entender su propia existencia. La oscuridad, en ese instante, se convirtió en su aliada, no como un enemigo, sino como el espejo en el que podría ver la verdad más profunda de su alma. Capítulo 5. La profundidad del abismo. El hombre, al avanzar por el oscuro y desolado sendero, comenzó a percibir algo extraño en el aire. Era una sensación palpable, algo más que el frío que cortaba su piel y la oscuridad que lo rodeaba. El aire parecía denso, cargado de una presencia que no podía identificar, como si el mismo viento estuviera impregnado de antiguos secretos, susurrando historias olvidadas. Cada paso que daba, cada movimiento, parecía como si el suelo bajo sus pies fuera a desvanecerse, a ceder bajo su peso, pero algo lo mantenía firme. La incertidumbre se aferraba a él como una sombra inseparable. En el silencio de la noche, solo se oía su respiración, profunda y pesada, como un eco que retumbaba en sus oídos. La soledad lo envolvía por completo, y la sensación de que todo lo que lo rodeaba era ajeno a su existencia, de que estaba completamente aislado, le hacía preguntarse si aún estaba vivo. El tiempo parecía haberse detenido, las horas se alargaban y el hombre sentía que el espacio mismo se comprimía, atrapándolo en una prisión de pensamiento y conciencia. De repente, algo se movió en la oscuridad. Un leve crujido, casi imperceptible, hizo que el hombre se detuviera. El sonido de algo desplazándose en la penumbra, algo o alguien que no podía ver, pero cuya presencia podía sentir con una intensidad inusitada. Su mente comenzó a juguetear con ideas vagas, la ansiedad se apoderó de él, y cada susurro del viento parecía ser una advertencia de que algo más acechaba en las sombras. El hombre dio un paso atrás, pero no estaba seguro de si lo hacía por miedo o por la necesidad de seguir avanzando. El avance era una contradicción, cada paso hacia adelante lo alejaba más de sí mismo, y cada paso hacia atrás lo acercaba más al abismo de la desesperación. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Qué lo había impulsado a seguir adelante sin importar lo que lo aguardaba? La respuesta era tan incierta como las mismas sombras que lo rodeaban. El crujido volvió a sonar, más fuerte esta vez, más cercano. El hombre miró a su alrededor, buscando alguna señal que le indicara de dónde provenía el sonido, pero todo lo que encontró fue la misma oscuridad, envolviendo su ser con una opresiva pesadez. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia, como si la misma noche estuviera respirando, inhalando y exhalando, retorciéndose a su alrededor. Y en ese torbellino de incertidumbre, el hombre sintió una presencia aún más cercana, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad, esperando. Por un instante, su mente intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás todo esto era producto de su imaginación, una ilusión creada por el miedo y la tensión que lo consumían. Pero no podía ignorar la sensación de que algo más estaba en juego, que la oscuridad no era simplemente un espacio vacío, sino algo mucho más profundo, algo que no podía comprender, pero que sentía con cada fibra de su ser. El viento aumentó de intensidad, y en su murmullo parecía traer consigo una palabra antigua, un nombre olvidado, un sonido que resonaba en su alma. El hombre no comprendió qué era ese susurro, pero sintió su poder, como si le hablara directamente al corazón,
como si le revelara secretos que su mente aún no podía procesar. En ese momento, comprendió que no estaba solo en ese lugar, que su soledad era una ilusión, y que las sombras no eran solo una representación de la oscuridad externa, sino manifestaciones de su propia alma. El hombre estaba atrapado no solo en la oscuridad del mundo exterior, sino también en la oscuridad de su propio ser. Cada sombra que lo rodeaba era una extensión de su propio vacío, de sus propios miedos y recuerdos. Lo que había comenzado como un simple viaje hacia lo desconocido ahora se había transformado en una odisea interna, un descenso hacia los rincones más oscuros de su psique. Cada paso lo acercaba más a un abismo del cual no sabía si podría salir. El hombre avanzó, pero con cada paso el peso de su alma parecía aumentar. La carga de su propia existencia lo estaba desgastando, y a medida que se adentraba más en la oscuridad, comenzó a percibir que el abismo no era solo un espacio vacío, sino un lugar donde los recuerdos y las emociones se entrelazaban, creando una maraña de dolor y arrepentimiento. El abismo se le presentaba como un reflejo de sí mismo, un lugar donde las sombras de sus propios pensamientos y temores lo acechaban, lo devoraban. Cada vez que sus pensamientos se sumían más en la oscuridad, él encontraba algo nuevo que lo atemorizaba aún más. Las visiones comenzaron a invadir su mente. Rostros del pasado, palabras no dichas, promesas rotas, y todas esas pequeñas fracturas en su ser que nunca había querido ver. Cada visión era una punzada que lo atravesaba, dejándolo exhausto, pero no podía dejar de mirar, no podía apartar la vista de su propio reflejo en las sombras. En medio de esta tormenta interna, un pensamiento surgió, casi como un susurro. ¿Y si la oscuridad no fuera algo que debiera temer? ¿Y si la oscuridad fuera, en realidad, la única forma de encontrar la luz? El hombre se detuvo un momento y reflexionó sobre esto. Quizá había estado buscando la luz fuera de él, esperando encontrarla en el resplandor de algo exterior, sin darse cuenta de que la luz siempre había estado dentro de él, pero oculta bajo las capas de miedos, recuerdos y sufrimiento. El viento cesó de golpe, y el silencio lo rodeó nuevamente. El silencio era más profundo ahora, como si el abismo hubiera absorbido todo el sonido, todo el movimiento, como si todo en el mundo hubiera dejado de existir. En ese silencio, el hombre encontró la paz momentánea que tanto había anhelado, no porque la oscuridad lo hubiera dejado, sino porque había dejado de luchar contra ella. Con una calma renovada, dio un paso más. Ya no se sentía tan agobiado por el peso del miedo, sino que lo aceptaba como una parte de sí mismo. El hombre comenzó a comprender que el abismo no era un lugar al que temer, sino un lugar al que debía descender para entender su propia existencia. La oscuridad, en ese instante, se convirtió en su aliada, no como un enemigo, sino como el espejo en el que podría ver la verdad más profunda de su alma. Capítulo 6. El encuentro con lo desconocido. La atmósfera se volvía más densa con cada paso que daba el hombre. Algo en el aire había cambiado, la quietud había desaparecido y había una vibración extraña que recorría la tierra bajo sus pies. Los murmullos del viento se habían intensificado, y en la oscuridad, el sonido de sus propios pasos parecía amplificarse, resonando como un eco interminable. El hombre comenzó a percibir algo más allá de lo visible, como si la propia oscuridad estuviera ganando forma, tomando una figura que él no podía comprender, pero que podía sentir con todo su ser. Una figura se materializó ante él, surgida de la penumbra, como una sombra que parecía tener vida propia. No era una forma clara, pero sí una presencia palpable, algo que se movía en la oscuridad, fluyendo entre las sombras. La presencia que había sentido antes, aquella que lo había estado observando en la lejanía, ahora se acercaba más, y con ella llegaba una sensación de frío que lo calaba hasta los huesos. El hombre no sabía si debía huir o enfrentar lo que se presentaba frente a él. Su corazón latía con fuerza, como un tambor resonando en su pecho, mientras la figura avanzaba lentamente, sus contornos desdibujados por la oscuridad que la envolvía. Era como si el mismo tiempo se hubiera detenido, y el hombre sintiera que su alma se congelaba en ese instante. Las sombras parecían estar respirando, y la figura ante él parecía ser una manifestación de esos mismos miedos que había estado tratando de evitar. El hombre se sintió pequeño e insignificante ante la presencia, como si fuera una chispa en medio de una tormenta interminable. El aire se volvió pesado, como si la figura estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. No podía ver sus ojos, pero sentía que observaba cada uno de sus movimientos. No era un ser humano, no era una criatura conocida,
sino algo completamente ajeno a todo lo que había experimentado hasta ahora. En la quietud de ese encuentro, las palabras no parecían necesarias, ya que el hombre comprendió de inmediato que lo que se encontraba ante él no podía ser entendido con la lógica humana. Era una presencia, una manifestación de lo que no podía ser comprendido, algo más allá de su realidad. El hombre, atrapado entre el miedo y la fascinación, comenzó a sentir como su voluntad se disolvía lentamente en la oscuridad. La figura parecía atraerlo hacia ella, como si sus sombras fueran tentáculos invisibles que lo rodeaban, lo envolvían en una red de misterio y desolación. Era imposible escapar, y el hombre se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba completamente fuera de su zona de confort. La sombra no era solo algo externo, era un reflejo de lo que habitaba en su interior, sus propios miedos, sus dudas, sus temores más profundos. De repente, la figura habló, su voz no era humana, pero resonaba en su mente como un eco lejano, un susurro de algo más grande, de algo más antiguo que cualquier recuerdo que el hombre pudiera tener. Las palabras no eran claras, pero su significado era evidente, como si hablara directamente al alma del hombre, revelando verdades que él aún no estaba preparado para entender. Cada sílaba, aunque incomprensible en su totalidad, le llegaba con una intensidad profunda, removiendo partes de su ser que había intentado esconder por años. «Tú no eres quien crees ser», dijo la figura, y la voz parecía un canto lejano, uno que se deslizaba a través del tiempo y del espacio, desbordando todo límite conocido. Estas palabras penetraron en su mente con una fuerza que lo desorientó. El hombre sintió que su identidad se desmoronaba, que la percepción que tenía de sí mismo se desvanecía. Todo lo que has creído saber es solo una sombra de lo que realmente eres. Las palabras seguían sonando en su mente, resonando en las profundidades de su ser, y con cada repetición, el hombre sentía que su mente se abría, como si los velos de su existencia se estuvieran levantando lentamente. El miedo lo invadió, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Este miedo era diferente, más profundo, más transformador. Era un miedo que lo despojaba de todo, que lo hacía sentir completamente vulnerable, pero también consciente de que algo mucho más grande que él estaba ocurriendo. La figura no avanzaba ni retrocedía, se mantenía fija en su lugar, como una presencia eterna, y el hombre sabía que no podría huir de ella, porque huir significaba huir de sí mismo. «Solo enfrentándote a ti mismo podrás entender lo que eres realmente», susurró la figura, y en ese momento, el hombre entendió que su lucha no era contra la oscuridad, sino contra lo que llevaba dentro, contra las sombras de su propio ser. Ya no se trataba solo de lo que veía en el mundo exterior, sino de lo que tenía que confrontar dentro de sí mismo. La figura ante él se desvaneció, pero no porque desapareciera, sino porque había dejado una marca imborrable en su alma, un mensaje que él no podría ignorar. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez con una suavidad que le dio al hombre una sensación de paz, como si la conversación que había tenido con la sombra lo hubiera cambiado de alguna manera. El hombre se quedó solo en la oscuridad, pero ya no sentía miedo. En lugar de huir de lo desconocido, había aceptado que lo desconocido era parte de su viaje hacia el autoconocimiento. Con esa comprensión, comenzó a caminar nuevamente, sabiendo que su viaje aún no había terminado, pero que cada paso lo llevaba más cerca de entender su verdadera naturaleza. Capítulo 7. El despertar del alma. El hombre avanzaba, ahora con una sensación de vacío en el pecho, como si todo lo que había conocido hasta ese momento se hubiera desvanecido. Su mente era un laberinto de preguntas sin respuestas, pero a la vez, había una calma en su interior, una quietud que antes no existía. El encuentro con la sombra lo había dejado marcado, y no solo en su cuerpo, sino en su alma. Por primera vez, se dio cuenta de que había algo mucho más profundo en él que lo que había conocido como su verdadera esencia. La oscuridad a su alrededor comenzaba a disiparse, pero el hombre no se atrevió a mirar atrás. Sabía que el camino que había emprendido no lo llevaría hacia atrás, sino hacia un lugar desconocido, algo que aún no podía comprender por completo. Era como si todo lo que veía ahora estuviera envuelto en una capa de misterio, un velo que él mismo debía levantar para descubrir lo que se ocultaba detrás de su propia existencia. Cada paso que daba lo acercaba a esa revelación, pero también lo sumergía más en lo incierto. De repente, el aire se tornó más fresco, como si una brisa suave lo acariciara. El viento traía consigo un susurro, algo casi inaudible, pero que el hombre podía percibir en su ser más profundo. Era un mensaje, un eco que no podía explicarse,
pero que se sentía en lo más íntimo de su ser. Miró al horizonte, y en la lejanía vio una figura, esta vez más nítida, más clara. Era un ser humano, pero no lo parecía del todo. Tenía una presencia que lo hacía destacar del entorno, como si fuera un reflejo de algo que el hombre aún no podía comprender. El ser se acercó, caminando con una serenidad que parecía contradecir el caos que el hombre había experimentado hasta entonces. Sus ojos no eran visibles, pero la mirada penetrante que emanaba de él lo atravesaba de manera profunda, como si pudiera ver dentro de su alma sin necesidad de palabras. El hombre se detuvo, esperando que la figura hablara, aunque no sabía qué esperar. «Has dado el primer paso, pero no basta con avanzar físicamente», dijo la figura. Su voz era suave, pero cargada de sabiduría. «El verdadero viaje comienza cuando entiendes que el alma necesita despertar, y eso solo puede ocurrir cuando te enfrentas a ti mismo con completa honestidad». Las palabras resonaron en su interior, como un eco que retumbaba en cada rincón de su ser. El hombre sintió que no solo estaba hablando con un ser humano, sino con una parte de sí mismo que aún no conocía. La figura levantó una mano, señalando al cielo estrellado. «Mira más allá de lo que ves. Las estrellas son solo luces lejanas, pero representan algo mucho más grande que el firmamento. Así es tu alma, solo que tú debes aprender a ver más allá de lo superficial». El hombre miró al cielo, y por un instante, vio las estrellas no solo como puntos luminosos, sino como fragmentos de algo inmenso, algo eterno que trascendía el tiempo y el espacio. «El alma no conoce límites», continuó la figura. «Lo que has llamado vida es solo un paso en un camino que nunca termina. Estás buscando respuestas, pero lo que necesitas es aprender a preguntar. Solo cuando aceptes la incertidumbre serás verdaderamente libre». Estas palabras lo golpearon con fuerza, y por primera vez, entendió que la búsqueda de respuestas no era el fin, sino el comienzo de algo más grande. El hombre, al escuchar estas palabras, sintió como su corazón se expandía, como las capas de su ser comenzaban a disolverse, dejando espacio para algo nuevo, algo más profundo. Sentía que una parte de él, que siempre había estado dormida, comenzaba a despertarse, a cobrar vida. La figura, que aún permanecía de pie ante él, parecía esperar a que él comprendiera el mensaje, a que absorbiera la verdad que se le estaba revelando. «La verdad no es algo que se encuentra fuera de ti», dijo la figura con una mirada que parecía atravesarlo todo. «La verdad está en tu alma, y solo tú puedes desvelarla. Debes liberar tus miedos, tus prejuicios, y lo que te ata a lo superficial. Solo entonces serás capaz de ver la realidad tal como es». El hombre sintió una ola de liberación recorrer su cuerpo, como si se le hubiera arrancado una pesada carga que ni siquiera sabía que llevaba. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última reflexión. «El alma está en constante transformación, y lo que hoy parece oscuro, mañana será luz. No te aferres a lo que no entiendes, sino busca la sabiduría que se esconde en cada paso que das». Con esas palabras, la figura se desvaneció, y el hombre se encontró nuevamente solo, pero ahora no sentía soledad. Sentía que algo nuevo había nacido dentro de él. Mientras caminaba, los pensamientos seguían resonando en su mente. La visión de la figura no lo había dejado, pero esta vez no sentía miedo, solo una profunda paz. La oscuridad ya no era una amenaza, sino una parte del paisaje, algo natural y necesario para el crecimiento del alma. El hombre sabía que su camino apenas comenzaba, pero ahora lo veía con una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de avanzar, sino de aprender a ser consciente de cada momento, de cada respiración. Con una renovada determinación, continuó su viaje, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad que buscaba, pero también le recordaba que la verdadera sabiduría no se encuentra al final del camino, sino en cada instante vivido. Capítulo 8. La revelación interna. El camino, que parecía no tener fin, ahora se transformaba ante los ojos del hombre. A medida que avanzaba, sentía que la naturaleza misma se convertía en un espejo de su alma. Los árboles, con sus ramas que se alzaban hacia el cielo, las rocas que se dispersaban por el suelo, todo a su alrededor se sentía vivo, como si tuviera una conciencia propia, compartiendo con él un profundo secreto. La quietud del entorno ya no le resultaba inquietante, sino tranquilizadora. Había algo en el silencio que lo invitaba a mirar más allá de lo obvio, a escuchar lo que no se decía, pero que siempre estuvo allí.
Cada paso que daba lo acercaba más a algo intangible, algo que no podía definir con palabras, pero que sabía con certeza que estaba allí, esperando a ser descubierto. Era como si cada fibra de su ser se estuviera estirando, creciendo, como un árbol que se extiende hacia el cielo, buscando la luz que aún no había alcanzado. Se sentó sobre una roca, mirando el paisaje que se desplegaba ante él, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente ser. No necesitaba respuestas inmediatas, ni explicaciones para todo lo que había experimentado. De repente, un pensamiento surgió en su mente, claro y preciso, como si fuera una revelación directa de su interior. El viaje no es solo hacia el exterior, sino hacia lo más profundo de uno mismo. Las palabras parecían fluir de su alma, pero el hombre no sabía si las había escuchado de alguien más o si realmente eran suyas. El verdadero propósito del viaje no era encontrar un destino físico, sino desentrañar los misterios del alma que se ocultan bajo capas de ignorancia y miedo. Era como si toda su vida hubiera sido una preparación para ese momento de claridad, para darse cuenta de que no había nada en el mundo exterior que pudiera ofrecerle lo que su interior ya sabía. Se levantó de la roca, sintiendo una ligera brisa que le acariciaba el rostro. Esta vez, no la percibió como un simple cambio en el clima, sino como una señal, como una invitación a seguir explorando más allá de lo conocido. Cada respiración que tomaba parecía cargarlo de una energía nueva, como si el aire estuviera impregnado de sabiduría ancestral, esperando ser recibido. La luz del día comenzaba a declinar, pero el hombre no se sintió perdido en la oscuridad, sino abrazado por ella. Sabía que dentro de esa oscuridad se encontraba la oportunidad de encontrar una luz más profunda, una luz que no se veía con los ojos, sino que se sentía en el alma. En su corazón, el hombre comenzó a entender que la oscuridad no era su enemiga, sino su aliada. Era en la oscuridad donde las semillas del conocimiento podían germinar, donde el alma podía renovarse. Se detuvo, dejando que el silencio lo envolviera por completo. En ese silencio, percibió una presencia nuevamente, pero esta vez no era una sombra ni una figura definida. Era algo más sutil, como si el mismo aire estuviera lleno de consciencia, esperando ser reconocido. La voz, que no provenía de ninguna parte física, habló en su mente. La luz que buscas no está fuera de ti. Es tuya, siempre lo ha sido, pero debes aprender a verla en ti mismo antes de buscarla en el mundo. Estas palabras resonaron profundamente en su ser, como si fueran una llave que abría una puerta que había estado cerrada por años. El hombre comprendió que había estado buscando la verdad en el exterior, cuando lo que realmente necesitaba era mirar dentro de sí mismo, explorar los rincones de su ser donde la verdad ya residía, pero donde el miedo y la ignorancia la habían mantenido oculta. El miedo, pensó el hombre, es solo una capa que cubre la verdadera esencia del alma. Solo al liberarse del miedo puede el alma revelar su luz interior. Sintió una presión en su pecho, como si una carga pesada estuviera siendo levantada de su corazón. La visión que había tenido de sí mismo como un ser limitado comenzaba a desmoronarse, y ante él se desplegaba una nueva visión de su existencia. Una visión de expansión, de infinitas posibilidades. Ya no era el hombre que había comenzado este viaje. Había pasado por transformaciones que aún no entendía completamente, pero sentía que el hombre que había sido estaba quedando atrás, como una serpiente que se deshace de su piel vieja para dar paso a una nueva. Poco a poco, la luz del atardecer empezó a disolverse en la oscuridad, pero el hombre no temió. Sabía que la oscuridad, lejos de ser su enemiga, lo invitaba a ver con otros ojos. Al mirar el cielo estrellado, comprendió que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino el espacio donde todas las posibilidades nacen. El hombre cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que todo lo que había aprendido hasta ese momento se asentara en su interior, como un río que fluye lentamente hasta llegar a un lago sereno. El conocimiento no es algo que se encuentra fuera de uno, sino algo que se descubre al ir más allá de las barreras de la mente, al ir más allá del ego, al ir más allá de todo lo que se cree saber. En ese momento, el hombre entendió que el camino no era hacia una meta concreta, sino hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Ya no estaba buscando algo fuera de él, sino que había comenzado a buscar dentro de su propia alma. Se quedó allí, inmóvil, dejando que la quietud lo rodeara, sintiendo que finalmente había comenzado a entender algo que siempre había sido suyo, pero que había estado esperando a ser descubierto. El despertar del alma es un proceso que nunca termina, pero que cada vez se vuelve más claro, más profundo, más verdadero.
Capítulo 9. La transmutación del ser. El hombre avanzaba lentamente, su alma ahora en un estado que difícilmente podía describir con palabras. Había comenzado a darse cuenta de que no estaba simplemente caminando por un paisaje físico. Su trayecto se había convertido en un proceso de transformación profunda. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, parecía acercarlo más a una revelación silenciosa pero poderosa. La vida no era simplemente una serie de sucesos accidentales, sino un entramado de experiencias que se hilaban con el propósito de conducir al hombre hacia algo mucho mayor que su conciencia individual. Ya no se sentía perdido, ni errante en la vastedad del mundo. Ahora percibía que estaba en un proceso de alineación con un flujo que superaba cualquier entendimiento lógico. Con una claridad nueva, se percató de algo profundo. El hombre es una mezcla de sombras y luz. Solo al integrar ambas facetas puede alcanzar su verdadera esencia. Había llegado el momento de confrontar lo que más había temido, su propia oscuridad. Durante su vida, había evadido esa parte de sí mismo, esa oscuridad interior que representaba sus miedos, sus fallos y las partes de su alma que aún no se habían sanado. Ahora entendía que esta parte oscura no era un enemigo, sino una aliada necesaria en el proceso de su transformación. La sombra no es algo a temer. La sombra es la que nos empuja a encontrar la luz que se oculta detrás de ella. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonalidades cálidas que daban paso a la noche. Mientras contemplaba el horizonte, pensó en lo que había aprendido hasta ese punto. Cada ser humano es como el sol al final del día, perdiendo su luz para permitir que la noche se despliegue, pero al amanecer, renace más brillante, más poderoso. El hombre había comenzado a aceptar que su proceso era eterno, que todo lo que había vivido y todo lo que estaba por vivir formaba parte de un ciclo sin fin de renacimiento y muerte. Es necesario morir una y otra vez para permitir que la verdadera esencia de uno mismo surja. Solo en la muerte del ego, en la rendición de las expectativas, es cuando el alma se abre y puede crecer. Sintió un impulso de caminar, de avanzar hacia lo desconocido, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. El camino no tiene un destino fijo. El camino es la vida misma, y cada paso dado es una afirmación de la voluntad que nos mantiene vivos. Pero ahora, entendía que la verdadera fuerza no provenía del exterior, de las situaciones o de las personas que encontrara, sino de la voluntad interior que lo movía. La fuerza reside en el alma, en su capacidad para renacer, para aprender y desaprender, para transformar lo que parecía ser una limitación en una oportunidad para crecer. De repente, una figura apareció ante él. Era una presencia etérea, como una manifestación de lo invisible. No tenía una forma definida, pero la sensación que transmitía era la de un ser lleno de sabiduría, de serenidad. No necesitaba hablar para ser comprendido. El hombre, en silencio, se acercó a esa figura. La transformación no es algo que se pueda forzar, pensó el hombre. Es un proceso natural, como las estaciones del año. La vida se mueve en ciclos, y cada ciclo tiene su propósito. Solo es necesario rendirse a este flujo. La figura, como si leyera sus pensamientos, se acercó más, y una energía palpable llenó el espacio. El hombre debe dejar ir lo que ya no le sirve. Solo cuando uno se despoja de lo viejo, de las creencias limitantes, de los miedos que lo atan, puede recibir lo nuevo. La voz resonó no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Lo viejo no debe ser eliminado, sino transmutado, transformado en algo nuevo. Solo así se puede alcanzar la esencia pura. Con estas palabras, el hombre sintió una liberación profunda. Comenzó a entender que su viaje no solo era hacia el exterior, sino también hacia su interior. Estaba aprendiendo a soltar, a liberar las ataduras de su mente, a aceptar las sombras como parte de sí mismo, y a reconocer la luz que había estado buscando siempre dentro de él. El hombre no es un ser dividido entre luz y oscuridad. Es un ser completo cuando acepta ambas partes de su naturaleza. No había nada que temer en la oscuridad, porque en ella residía el potencial para una transformación profunda. Al continuar su camino, el hombre comenzó a experimentar lo que solo podría describir como una transmutación de su ser. La transformación no es algo que sucede de una vez, es un proceso continuo, como el río que nunca se detiene. Cada paso que daba lo llevaba más allá de sus limitaciones, hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Ya no se veía como un ser separado de los demás,
sino como una parte integral de la vasta red de la vida, un individuo que contribuía al todo y que, a su vez, era alimentado por el todo. El hombre que ha pasado por la muerte del ego ya no teme a la vida. La vida es un flujo que se mueve a través de él, y él, a su vez, se mueve a través de la vida. En ese momento, entendió que el verdadero poder no estaba en controlar el curso de los eventos, sino en adaptarse a ellos, en fluir con la vida en lugar de resistirse a ella. El hombre no es un ser que se enfrenta a la vida, sino un ser que se entrega a ella. Solo en esa entrega puede experimentar la verdadera libertad. Al final del día, cuando las estrellas comenzaron a asomar en el cielo, el hombre se detuvo un momento para reflexionar sobre su viaje. La luz de la luna, suave y reconfortante, bañaba el paisaje a su alrededor. La transformación es continua, pensó. Cada noche trae consigo una oportunidad para renovarse. El día es una oportunidad para expresar esa renovación en el mundo. El hombre que se transfigura a sí mismo contribuye al transfiguramiento del mundo. De repente, comprendió algo que había estado buscando por tanto tiempo. La verdadera transmutación del ser no ocurre en un solo momento de iluminación, sino en cada instante de la vida. Cada pensamiento, cada acción, cada respiración, es una oportunidad para transformar la oscuridad en luz, el sufrimiento en sabiduría, el ego en humildad. Capítulo 10. El silencio que habla. La noche se había instalado completamente, envolviendo el mundo en un manto de oscuridad suave y profunda. El hombre continuaba su camino, pero ahora lo hacía en un estado más introspectivo. Las lecciones de los días anteriores comenzaban a asentarse en su alma, y sentía que algo más estaba por revelarse. La quietud del paisaje le ofrecía un espacio de reflexión que no había tenido antes. El ruido del mundo había desaparecido, y ahora todo lo que quedaba era el eco de su propio ser. El silencio, pensaba mientras caminaba, no es vacío. El silencio está lleno de posibilidades. Se detuvo un momento, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Cerró los ojos y permitió que el silencio lo envolviera por completo. No era un silencio muerto, sino vibrante, lleno de significados aún por descubrir. El hombre sintió como el silencio hablaba, no con palabras, sino con una sabiduría profunda que solo se puede entender cuando uno se rinde al momento presente. A medida que se adentraba más en este estado de silencio, algo en su interior comenzó a despertar. La mente, que antes había sido un torbellino de pensamientos y dudas, ahora se encontraba serena, como si hubiera encontrado un refugio en la calma. El silencio no solo era la ausencia de ruido, sino una puerta a un entendimiento más profundo de la vida misma. El ruido del mundo exterior solo es un reflejo de la mente humana, pensaba. Es solo cuando silenciamos la mente que podemos escuchar la voz de nuestra alma. De repente, un pensamiento emergió, tan claro como si fuera una revelación. El silencio es la voz de la sabiduría, es en el donde la verdad se revela. Recordó las veces en que había buscado respuestas en el bullicio de su vida, en la constante actividad, en la multitud de voces que lo rodeaban. Siempre había estado en busca de algo fuera de él, pero nunca había considerado que la respuesta estaba en su interior, en la quietud y la paz que solo el silencio podía proporcionar. Se sentó en el suelo, dejando que la suavidad de la tierra lo conectara con el aquí y el ahora. Es solo en la quietud de la mente que uno puede escuchar la llamada de su ser profundo, reflexionó. El hombre comenzó a entender que el ruido de la vida diaria, sus preocupaciones, sus temores, eran solo distracciones que lo mantenían alejado de su esencia. Solo en el silencio, pensaba, es donde la verdad puede surgir sin distorsión. Con cada respiro, el hombre se adentraba más en un estado de quietud interior. No había prisa, no había expectativas. El solo hecho de estar presente, de ser consciente de la respiración, del latido de su corazón, le traía una paz indescriptible. La mente comenzaba a liberarse de las tensiones del pasado y las preocupaciones del futuro. El silencio no es solo una ausencia, es una presencia, se dijo a sí mismo. Es el espacio donde el alma puede expandirse y conocerse. En ese momento de profunda introspección, la voz del viento se hizo presente, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos al oído del hombre. El viento no necesita explicaciones. No habla con palabras, pero su presencia es suficiente para comprender su mensaje, pensó el hombre. En ese instante comprendió que la sabiduría no siempre se transmite de manera directa, sino que a menudo llega de manera sutil, como el viento que roza suavemente la piel.
A lo lejos, una suave melodía pareció surgir, como un eco de un lugar lejano. Era el sonido del agua fluyendo, un sonido tan antiguo como la misma tierra, un recordatorio de que todo fluye, de que todo está en constante cambio. La vida es como el agua, pensó el hombre, siempre fluye, siempre se adapta, siempre encuentra su camino. No podemos forzarla, pero sí podemos aprender a fluir con ella. El sonido del agua era el sonido del silencio, de la verdad que surge cuando nos detenemos a escuchar. El hombre sintió que en esa quietud, en esa profunda conexión con el silencio, estaba experimentando una revelación más profunda. La vida no necesita ser comprendida con la mente. Solo necesita ser vivida, experimentada, sentida. Cada momento se convirtió en una oportunidad para estar completamente presente, para sumergirse en la esencia de la existencia sin tratar de racionalizarla o controlarla. En la quietud del silencio, el hombre comprendió que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiera, sino ser lo que se es, sin las barreras del ego ni las expectativas del mundo. El hombre permaneció en ese estado de contemplación durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fue solo una fracción de tiempo. Cuando finalmente abrió los ojos, la oscuridad ya no le parecía tan densa ni tan intimidante. Al contrario, la oscuridad de la noche se había convertido en un abrazo cálido, en una bienvenida. En la oscuridad también hay luz, reflexionó. Solo hay que saber mirar con los ojos del alma. Se levantó lentamente, con una sensación de claridad y paz que nunca antes había experimentado. El silencio no solo lo había rodeado, sino que lo había transformado. El hombre que se encuentra a sí mismo en el silencio, ya no tiene miedo de la vida. Ya no busca respuestas en el ruido del mundo, porque sabe que todas las respuestas están dentro de él, en el corazón del silencio. Continuó su camino, sabiendo que lo que había descubierto esa noche era solo una puerta que se había abierto, una puerta a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Y aunque el silencio le había hablado en ese momento, entendió que el verdadero diálogo con el alma nunca termina. El silencio siempre está presente, esperando ser escuchado. Capítulo 11. El reflejo del alma. El día comenzaba a desvanecerse lentamente, la luz del sol cayendo con suavidad sobre las laderas del paisaje. El hombre continuaba su viaje, pero ahora algo diferente se encontraba en su interior. Había alcanzado un estado de serenidad que no había experimentado antes, como si su alma hubiera comenzado a comprender su propósito de manera más clara. Cada paso que daba parecía resonar más profundamente, como si la tierra misma lo reconociera y aceptara. A medida que avanzaba, sus pensamientos se mantenían tranquilos, como si la conciencia se hubiera retirado de las agitadas corrientes del mundo exterior y hubiera encontrado su lugar en un mar profundo de calma. Sentía que algo dentro de él estaba tomando forma, algo que hasta entonces había estado oculto, esperando ser descubierto. La vida, pensaba, es como un espejo. Todo lo que vemos en ella es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. Esta idea se instaló en su mente y comenzó a resonar con fuerza en su corazón. El hombre se detuvo junto a un arroyo, observando la superficie del agua. En la quietud del momento, vio su reflejo dibujado en la corriente. Al principio, el agua estaba agitada, las ondas distorsionando su imagen, pero pronto se calmó, y el reflejo apareció con una claridad asombrosa. El agua refleja lo que hay, pero solo cuando está tranquila, pensó el hombre, observando la forma de su rostro. Así también sucede con el alma. Solo cuando está tranquila puede reflejar con claridad lo que realmente es. El viento comenzó a soplar suavemente, y las hojas de los árboles murmuraron como si compartieran un secreto. En el reflejo del alma, pensó el hombre, todo lo que vemos tiene un propósito, todo tiene su lugar. A veces, lo que nos parece distorsionado y confuso es solo el resultado del caos interior, de las turbulencias de nuestra mente y emociones. Pero cuando encontramos la paz dentro de nosotros, lo que reflejamos en el mundo es claro y verdadero. Un sentimiento de humildad se apoderó del hombre mientras se observaba a sí mismo en el agua. En su reflejo, vio algo que no había notado antes, la fragilidad de su ser, la delgadez de su humanidad. Pero también vio la fuerza en sus ojos, la determinación que lo había guiado hasta allí, a este punto de su viaje. Comprendió que en su interior convivían tanto la fragilidad como la fortaleza, y que ambas eran necesarias para alcanzar el equilibrio. No somos perfectos, reflexionó, pero es precisamente en nuestras imperfecciones donde reside nuestra verdadera humanidad.
Cada uno de nosotros es un reflejo de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha experimentado, continuó su pensamiento. Cada uno es el espejo de su propio camino, de las decisiones que ha tomado, de los amores que ha conocido, de las luchas que ha enfrentado. El hombre comenzó a entender que, en última instancia, la vida no era un simple paso hacia el futuro, sino una serie de reflejos que lo habían moldeado hasta convertirlo en lo que era ahora. Cada acción, cada emoción, cada pensamiento, se reflejaba en su ser, creando la imagen de lo que había llegado a ser. El sonido del agua lo hizo volver al presente. El arroyo continuaba fluyendo, su corriente incesante, pero también apacible, como un recordatorio de que el tiempo no se detiene, pero que siempre hay un espacio para la reflexión. El hombre miró hacia el horizonte, donde el sol se desvanecía en un resplandor dorado. Sabía que el camino no estaba trazado de antemano, pero también sabía que cada paso que daba era una oportunidad para seguir desvelando el reflejo de su alma. En ese momento, el hombre comprendió que no debía temer a lo que veía reflejado en su interior. Las sombras que a veces se mostraban eran tan parte de él como la luz que los acompañaba. Aceptar esa dualidad era lo que le permitiría crecer. Y fue allí, junto al arroyo, donde decidió que no lucharía más contra las corrientes de su vida, sino que la seguiría, confiando en que cada reflejo, cada experiencia, lo conduciría hacia su verdadero ser. El reflejo del alma no se encuentra en los demás, pensó. No es algo que los otros puedan ver o juzgar. El verdadero reflejo solo lo conocemos nosotros, cuando nos detenemos a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentarnos con honestidad a nuestra propia esencia. Al seguir su camino, el hombre llevaba consigo esta nueva comprensión. Su vida era un reflejo en constante cambio, una obra que se iba pintando con cada día que pasaba. Y al igual que el agua del arroyo, que nunca era la misma de un momento a otro, su alma también se encontraba en un proceso continuo de transformación. Lo único que debía hacer era permanecer consciente de ese proceso, ser el espectador y el creador de su propio reflejo. Capítulo 12. La transformación del hombre. El amanecer llegaba lentamente, cubriendo el horizonte con una luz suave y cálida que parecía despertar la tierra. El hombre se encontraba al borde de un pequeño acantilado, observando el paisaje que se extendía ante él, como si el universo le hablara a través de los susurros del viento y el canto lejano de los pájaros. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente se hallaba más tranquila que nunca. Había recorrido muchas millas en su viaje, pero algo había cambiado en su interior. Ya no caminaba por la vida con la incertidumbre que le había acompañado al principio. Ahora, había una determinación serena en su andar. La quietud de la mañana lo rodeaba, y en su corazón florecía una nueva comprensión. La transformación no llega de un día para otro, pensó mientras se sentaba sobre una roca, mirando el sol elevarse en el cielo. Es un proceso largo y continuo, una serie de pequeñas decisiones y grandes revelaciones que se suman con el tiempo. Recordó sus primeros pasos en el camino, cuando todo parecía incierto y abrumador, pero ahora veía las huellas de su propio recorrido, cada paso marcando una parte de su crecimiento. El hombre no es una entidad estática, reflexionó. Cada experiencia, cada desafío, lo transforma, lo modela, lo acerca a su destino. En ese momento, comprendió que la transformación no era algo que pudiera forzar, ni algo que pudiera prever. Era un proceso natural, como el ciclo de las estaciones, como el crecimiento de un árbol que, sin prisa, se eleva hacia el cielo. Se levantó de la roca y comenzó a caminar, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. El mundo parecía deslumbrante a su alrededor, cada árbol, cada montaña, cada brisa, todo lo que tocaba su ser parecía participar de un único flujo de energía. La vida es como el río que fluye, pensó, si tratas de detener su curso, solo crearás turbulencias. Si, en cambio, permites que el agua siga su curso, la transformación sucederá por sí sola, con su propio ritmo y sin necesidad de esfuerzo. Mientras caminaba, los recuerdos de las pruebas pasadas comenzaron a aflorar en su mente. Recordó los momentos de angustia, los temores que lo habían invadido y las dudas que lo habían acechado en cada paso. Pero también recordó los momentos de claridad, los destellos de sabiduría que habían iluminado su camino, y los momentos de paz que habían llegado después de cada tormenta. Todo ha sido parte de este proceso, pensó. Nada fue en vano. Incluso los momentos de sufrimiento han contribuido a la persona que soy ahora. Mi alma ha aprendido a atravesar la oscuridad y la luz, y ahora, soy más fuerte, más completo. En su camino,
Encontró una pequeña flor que brotaba entre las piedras, desafiante y delicada a la vez. Se agachó para admirarla, y en su pequeño y frágil ser, vio la verdad de lo que había estado buscando. La flor, pensó, no lucha contra las piedras. En cambio, busca la luz. Crece a su propio ritmo, sin prisa, sin miedo. El hombre se quedó allí por un momento, observando la flor con reverencia. En ella veía reflejada su propia transformación, un proceso lento, a veces doloroso, pero siempre hacia adelante. Así es como debe ser la vida, continuó pensando. No se trata de apresurarse ni de forzar el cambio. Se trata de permitir que las circunstancias nos transformen, que cada momento, cada prueba, nos haga crecer. Sabía que no podía controlar todo lo que sucedía en su vida, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante ello, cómo permitir que su ser se moldeara a través de las experiencias que la vida le ofrecía. De repente, el hombre se sintió impulsado a escribir sus pensamientos, como si necesitara dejar un testimonio de su comprensión recién adquirida. Se agachó y, con una piedra, comenzó a marcar líneas sobre la tierra, como si estuviera trazando un mapa de su alma. Escribió: la transformación del hombre es como la evolución de una semilla en un árbol, como el brote de una flor que, aunque frágil al principio, se fortalece con el tiempo y las estaciones. Sintió que estas palabras contenían la esencia de su camino, la verdad de lo que había experimentado hasta ese momento. Al terminar, se levantó y observó el cielo nuevamente. El sol ya estaba más alto, y la luz del día iluminaba todo a su alrededor. Sintió que su vida, como ese paisaje, se estaba transformando, que cada paso lo acercaba a su verdadero ser. No necesitaba apresurarse, ni esforzarse. Todo venía a él a su debido tiempo, y su única tarea era permitir que el proceso continuara sin resistirse. El hombre no debe temer a la transformación, pensó mientras continuaba su camino. Cada cambio, por pequeño que sea, lo acerca a su destino. Y cuando se da cuenta de esto, comienza a caminar con la paz de saber que está en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y, con esa paz interior, siguió su camino hacia lo desconocido, sabiendo que cada paso, cada cambio, lo estaba llevando exactamente donde necesitaba estar. Capítulo 13. El llamado del viento. El viento, que soplaba con suavidad en las primeras horas del día, comenzó a intensificarse conforme el sol ascendía en el cielo, despojando de su frescura el aire y llenando el paisaje con una sensación vibrante, como si la naturaleza misma estuviera despertando. El hombre caminaba por un sendero serpenteante, con los ojos fijos en el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes de piedra, desafiando al cielo azul y despejado. Un sentimiento de inquietud, sin embargo, comenzó a formarse dentro de él, una sensación inexplicable que parecía venir del mismo viento. Durante su jornada, el hombre había sentido una paz interior, una conexión profunda con el entorno que lo rodeaba. Pero ahora, algo cambiaba, como si una llamada sutil estuviera a punto de revelarse. Se detuvo en seco, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro, tratando de percibir el mensaje que venía con él. El viento no era solo un fenómeno natural, era la voz de la tierra, el susurro de los árboles, el grito de la vida que se extiende más allá de lo visible. En ese preciso momento, comprendió que todo lo que había experimentado hasta ahora, todos sus pensamientos y reflexiones, no eran más que un preludio a algo mucho más grande que le aguardaba. La vida no solo era un camino hacia el autoconocimiento, sino también hacia una comprensión más profunda de la realidad que lo rodeaba. Es como si el viento estuviera susurrando secretos, pensó mientras caminaba de nuevo, impulsado por una fuerza invisible que lo guiaba. Hay algo más grande que no puedo ver, pero que siento profundamente. Sintió que el aire cargado de energía lo impulsaba hacia adelante, y a cada paso, una sensación de claridad lo invadía, como si las respuestas que había buscado durante tanto tiempo comenzaran a emerger de la niebla de su mente. Mientras avanzaba, recordaba las primeras veces que se había enfrentado a sus propios miedos y dudas. Al principio, esas sombras parecían inquebrantables, pero con el tiempo, había aprendido a verlas por lo que eran, meras ilusiones que el ego había creado para mantenerlo cautivo. La verdad, pensó, no está oculta en lo que creemos saber, sino en lo que aún estamos dispuestos a descubrir. En su caminar, los paisajes se volvían más imponentes, como si la naturaleza lo estuviera envolviendo en su abrazo. Cada árbol, cada roca, cada rincón del mundo a su alrededor parecía estar en armonía con la nueva conciencia que había despertado dentro de él. Los sonidos del viento,
el crujir de las ramas, el canto lejano de las aves, todo parecía un llamado, una invitación a algo más grande, algo más allá de lo que el hombre podía comprender en ese momento. Se adentró en un pequeño claro entre los árboles, donde el suelo estaba cubierto de musgo suave y las hojas caídas formaban un tapiz de colores dorados. En ese espacio de tranquilidad, se sentó y cerró los ojos, escuchando atentamente. En la quietud de la naturaleza, su mente comenzó a calmarse, y las palabras del viento parecían hacerse más claras. No eran palabras en el sentido estricto, sino una sensación profunda, una certeza que le llegaba desde lo más hondo de su ser. La vida, pensó mientras las sensaciones lo envolvían, es mucho más de lo que percibo con mis sentidos. Hay una conexión invisible entre todo lo que existe, una red que une a cada ser, a cada elemento del mundo. Recordó sus antiguas creencias, cuando pensaba que la vida era algo separado, algo que se vivía de manera individual, desconectada de todo lo demás. Pero ahora, la verdad le parecía diferente. Todo está conectado, reflexionó, y la conciencia de esta conexión es lo que me permite trascender el sufrimiento y las limitaciones que antes me atenazaban. El viento, que en ese momento parecía intensificarse, se convirtió en el mensaje mismo. Aquel que lo había acompañado durante su jornada, con su constante vaivén, ahora se sentía como un impulso de la vida misma, llamándolo a seguir adelante, a no detenerse. Era el viento el que lo empujaba hacia el futuro, hacia lo desconocido, y a través de él, el hombre comprendió que debía confiar en el proceso, seguir avanzando sin aferrarse al pasado ni al miedo que pudieran hacer ante lo incierto. El hombre se levantó del suelo, y con una sonrisa tranquila, continuó su camino. Ya no sentía las dudas que antes lo aquejaban, las sombras que lo acechaban desde su interior parecían desvanecerse, disipadas por la claridad que ahora invadía su mente. El viento seguía soplando, pero ya no lo sentía como una fuerza externa, sino como una manifestación de su propio ser, un recordatorio constante de que, al igual que el viento, la vida no podía ser contenida, no podía ser forzada, solo debía ser vivida en su pleno flujo. El llamado del viento, pensó mientras caminaba con renovado vigor, es la llamada a la libertad, a la expansión, a la unidad con todo lo que existe. No debo temer al futuro ni al cambio, porque todo está en su lugar, todo está sucediendo como debe ser. Y así, el hombre siguió avanzando, confiando en que, al igual que el viento, su vida lo llevaría donde debía estar, sin importar los obstáculos que pudieran surgir en el camino. Capítulo 14. La sabiduría del silencio. La tarde caía suavemente sobre la tierra, tiñendo el cielo de un naranja cálido que se desvanecía poco a poco en tonos morados y azules. El hombre caminaba en solitario, sin prisa, por un sendero rodeado de montañas que se alzaban majestuosamente a su alrededor. Había aprendido a apreciar la quietud de la naturaleza, la serenidad que emanaba de todo lo que lo rodeaba. En ese momento, no había ruido, ni voces que interrumpieran su mente. Solo el sonido suave de sus pasos y el murmullo lejano del viento eran sus compañeros. Se detuvo a orillas de un río cristalino, cuyas aguas reflejaban las últimas luces del día. El hombre se sentó en la orilla, cerró los ojos y respiró profundamente. Estaba en un lugar apartado, lejos del bullicio de la vida cotidiana, y por fin, el silencio lo rodeaba por completo. Pero este silencio no era vacío, sino lleno de significado. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo, algo que lo llamaba a la reflexión. En ese momento, comprendió que el silencio no era solo la ausencia de ruido. Había algo en el que trascendía el simple hecho de no hablar o de no escuchar sonidos externos. El silencio era un espacio interno, un lugar donde podía escuchar su propio ser, donde sus pensamientos y emociones podían ser procesados sin las distracciones del mundo exterior. Era un refugio al que podía acudir para encontrar claridad, paz y sabiduría. El mundo está lleno de ruido, pensó mientras observaba el agua fluir suavemente, pero a menudo, es en el silencio donde descubrimos la verdad. Recordó las muchas veces que, al estar rodeado de voces y opiniones, había perdido su conexión con lo esencial. Las palabras de otros, las expectativas externas, a menudo lo habían desviado de su camino. Pero ahora, en la quietud del río y bajo el cielo estrellado que comenzaba a desplegarse, sentía una sensación de claridad que solo el silencio podía proporcionar. Escuchar en silencio no es solo callar, reflexionó, es aprender a escuchar lo que no se dice, lo que no puede ser expresado con palabras. El silencio nos conecta con la esencia de la vida.
Era en la quietud de su mente donde podía oír su propia sabiduría, la verdad profunda que habitaba en su interior, esperando ser reconocida. En el silencio, su ser entero se alineaba con la naturaleza, y de esa conexión surgía una comprensión que no podía explicarse, sino que debía ser vivida. El hombre cerró los ojos y permitió que su mente se vaciara de todos los pensamientos innecesarios. Dejó que cada emoción, cada duda, cada pregunta que lo había acompañado durante tanto tiempo se disolviera en el espacio profundo del silencio. En ese vacío, algo nuevo comenzó a emerger, una paz imperturbable, una serenidad que no dependía de las circunstancias externas, sino de su propia capacidad para estar en el presente, en el ahora. En el silencio, pensó, es donde encuentro la verdad. No en las palabras ni en las explicaciones, sino en la quietud de mi corazón. No necesito hablar para entender, ni necesito que los demás me den respuestas. La sabiduría ya está aquí, en mi ser, en el silencio entre mis pensamientos. El hombre permaneció allí durante un largo rato, dejando que el río lo envolviera con su fluir constante y silencioso. En cada respiración, sentía como su cuerpo se relajaba aún más, como su mente se despejaba y su alma encontraba descanso. La quietud era su maestra, y el silencio, su guía. Ya no tenía necesidad de buscar fuera lo que había estado buscando en su interior todo el tiempo. El silencio lo conectaba con la esencia misma de la vida, y en esa conexión, encontraba la fuerza para continuar su camino. A medida que el sol desaparecía bajo el horizonte, dejando el cielo lleno de estrellas brillantes, el hombre se levantó lentamente. Había aprendido una lección profunda. La sabiduría no siempre viene en forma de palabras, ni en los consejos de otros, sino en la capacidad de estar en silencio, de escuchar lo que no se ve, de sentir lo que no se puede tocar. El silencio lo había guiado hacia el centro de su ser, hacia la paz que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. Mientras caminaba de regreso, la noche se cernía sobre él, pero no sentía temor. Sabía que el silencio lo acompañaría, no solo en la quietud de la naturaleza, sino también en cada paso que diera en su vida. En el silencio, pensó, es donde encontraré todo lo que necesito, todo lo que he estado buscando. Y con esa profunda comprensión, siguió adelante, dispuesto a abrazar la quietud y la sabiduría del silencio en cada momento de su vida. Capítulo 15. La última revelación. El día se encontraba en su último resplandor. El hombre se encontraba en lo alto de una colina, mirando la vastedad del paisaje ante él. Había recorrido muchos caminos, había aprendido lecciones profundas y había descubierto secretos que el tiempo había mantenido ocultos. Pero aún, al igual que el viajero que sigue su camino, sentía que algo más debía ocurrir, algo final, que cerrara el ciclo de su comprensión. A lo lejos, las montañas parecían fundirse con el cielo, y el sol, en su despedida, pintaba de dorado y violeta los picos rocosos que dominaban el horizonte. En ese instante, comprendió algo que había eludido su entendimiento hasta ese momento. El camino no solo era hacia afuera, sino hacia adentro. Había buscado respuestas en el mundo exterior, en las voces de otros, en los ecos de la sabiduría que llegaban desde tiempos antiguos, pero ahora veía que la verdadera revelación era la que brotaba desde su propio corazón. Todo lo que he buscado, pensó, ha estado aquí dentro de mí desde el principio. No hay respuestas más grandes que las que puedo encontrar cuando me sumo a mi interior. El silencio, la paz y el conocimiento que había alcanzado no provenían de fuera, sino de su capacidad para mirar dentro, para ver con los ojos de su alma. Era curioso cómo la vida había llevado al hombre por un largo viaje de aprendizaje, sin que él se diera cuenta de que el viaje más importante era el que se realizaba en su propio ser. Las respuestas no estaban en las palabras o en las enseñanzas externas. Todo lo que necesitaba saber ya estaba presente en su ser, esperando ser descubierto. El silencio había sido su guía, pero ahora era su entendimiento interno lo que lo llevaría a dar el último paso hacia la revelación completa. El hombre nunca deja de aprender, reflexionó mientras sentía cómo el viento acariciaba su rostro. Siempre hay algo más que comprender, pero ese algo más no es algo que pueda alcanzarse fuera de mí. Es el entendimiento profundo de mi propia naturaleza, de mi propio corazón. El hombre recordó las muchas veces que había buscado en las palabras, las respuestas que, finalmente, solo él mismo podía otorgarse. Recordó el sonido de las voces, los consejos de los demás, las enseñanzas que había recibido con tanta devoción. Pero ahora sabía que nada de eso podría haberlo preparado completamente para la sabiduría que se encontraba en su interior.
Cada experiencia había sido un peldaño, un paso hacia el autoconocimiento. En ese momento de reflexión, una imagen se presentó ante él, clara y brillante. Un río que fluía serenamente hacia el horizonte, sin detenerse, sin prisa, pero también sin fin. La imagen del río representaba su propia vida. Un flujo constante de experiencias, pensamientos, emociones y aprendizajes. Cada paso, cada pensamiento, cada acción había sido parte de ese flujo. No importaba cuán turbulento fuera el curso, siempre había un punto en el que el río encontraba su camino, su propósito. El hombre, al igual que el río, debía seguir su curso, sin dudar, sin detenerse. El propósito de la vida, meditó, no es llegar a un destino final, sino aprender a fluir con el río, aceptando cada momento, cada giro, cada curva. No se trata de buscar respuestas fuera, sino de saber vivir con las preguntas, sabiendo que cada respuesta se encuentra en el fluir constante de la existencia misma. Con esa comprensión, el hombre sintió que algo dentro de él se disolvía. El peso de las expectativas, las dudas, las inseguridades se desvaneció. Ya no era necesario buscar, ya no era necesario luchar por alcanzar un final. El final era solo una ilusión, un concepto creado por la mente. En realidad, no había fin. Solo había la vida en su fluir constante, un proceso que debía vivirse plenamente, sin temor. Y así, con esa revelación final, el hombre se levantó de la colina, con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Ya no era un buscador, ni un vagabundo en busca de respuestas, sino un ser que había comprendido la naturaleza profunda de su existencia. La vida misma era su maestro, el silencio su guía, y el amor su propósito. Mientras caminaba hacia el final del día, dejando atrás las huellas que había dejado en la tierra, el hombre entendió que lo único que debía hacer era seguir el río, seguir el flujo de la vida, sin resistirse, sin aferrarse a nada. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, ahora formaba parte de él. Y lo que quedaba era vivir, simplemente vivir, con la paz y la sabiduría que había encontrado dentro de sí mismo. La última revelación no era un conocimiento externo, ni un logro alcanzado. Era la comprensión de que todo lo que necesitaba, ya lo tenía. Solo tenía que dejarse llevar por el río de la vida, con confianza y gratitud, sabiendo que cada momento era perfecto tal como era. Y así llegamos al final de esta fascinante travesía, un viaje que nos ha acompañado en cada palabra, en cada reflexión profunda, en cada momento de revelación. A través de los capítulos de este libro, hemos explorado los paisajes de la mente, del alma y del ser, aprendiendo a descubrir dentro de nosotros mismos la sabiduría, el conocimiento y la paz que tanto buscamos. Nos hemos adentrado en el silencio, la reflexión y la aceptación, y hoy, al cerrar este capítulo final, nos damos cuenta de que todo lo que necesitábamos para nuestra transformación ya estaba dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Si este contenido resonó contigo, si estas palabras tocaron tu corazón y te hicieron reflexionar, te invito a unirte más a esta comunidad de aprendices, de buscadores de la verdad, y de personas que buscan crecer cada día. Si te ha gustado este capítulo y los anteriores, no olvides suscribirte al canal Audio Mentores, donde seguiremos explorando nuevos horizontes de conocimiento y reflexión. Dale like al vídeo para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Recuerda que tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo más contenido valioso y enriquecedor para todos. Tu participación es fundamental para que esta comunidad crezca y sigamos juntos en este hermoso camino de aprendizaje. Y si alguna vez te has sentido perdido o en busca de respuestas, no olvides que siempre puedes regresar, porque en Audio Mentores siempre encontrarás un espacio para reflexionar, para aprender y para avanzar. Gracias por acompañarnos en este viaje, y hasta la próxima, donde continuaremos descubriendo juntos las maravillas que nos esperan. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la sabiduría y la paz te acompañen siempre.